El día de hoy tenemos, para no perder la costumbre, un chingón en la tecnología. Y tal vez eres el emprendedor más famoso actualmente de la ciudad de Chihuahua, bajo el ecosistema formal en el mundo tecnológico. De Norte nace con la intención de dar a conocer las historias de éxito y fracaso que dieron a conocer los grandes emprendimientos que son hoy en día. Soy Maite Fernández, Juliana Herrera y Andrés Guzmán. En este podcast escucharás a los grandes talentos del mundo tecnológico en Chihuahua y en el norte de México. Un podcast de Startup Chihuahua y referente.mx. Ahorita platicábamos, todavía no egresas de la carrera, que sabemos que puede representar ciertos retos para tu familia, para tus conocidos, pero entre las cosas o experiencias que destacan, pues has fundado una startup desde la carrera que se llamaba SafeRoot. Con otros visitantes hemos platicado sobre iGEM y cómo esta dinámica internacional, esta comunidad ha ayudado a generar emprendimientos. Estuviste en Shark Tank, para todos los norteños pueden buscar ese episodio, creo que es uno de los mejores que he visto en ese programa, entonces muy bueno, por ahí estuvimos en la presentación en Living Lab. Vienes de Venezuela, también es un dato importante que pues creo que te ha formado, por ahí en algún momento te preguntaba qué ha sido hambre o disciplina, más adelante lo vamos a platicar. Bienvenido, Ricardo, a este episodio, bienvenido a esta plática y esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Poder platicar de lo que estamos haciendo, un poco de la tecnología, y ahorita pues comentaban 3, 4 palabras que me resuenan todos los días, ¿no? Reto, tecnología, iGEM, en un momento también estuve por allí, y pues Venezuela, que también fue el país en el que nací, Chihuahua, que es ahora donde vivo, ¿no? Entonces, más que agradecido con ustedes por la oportunidad y pues por estar aquí compartiendo con ustedes. Norteño completamente ahora, ¿no? Pero yo digo que le hace Pues falta un un tequilito, fan. ¿eh? Le Ah, hace falta sí, un la tequilito. Sí, estaría bueno. La neta amo tu acento hoy. No, muchas gracias, muchas gracias. Antes de empezar, estamos como un poco tiesos. Vamos a pedir un tequilita. Producción! ¡Producción, un tequila! Parece que estaban... ¡Rap! Es famous el Dani, Y luego de nuestro patrocinador Santa Catarina. ¿Y dónde está el caballito? ¿Y qué? ¿Va a ser de Va a ser así de producción? Nos faltan los caballitos, ahí los tienes. Ay, sí, perdón. Pero sírvele uno a mi Richard. ¿Ya te gusta el tequila o ya? Claro. ¿Cómo lo voy a servir en el rum? ¿Qué se toma en Venezuela? ¿Aguardiente o algo así? Pues aguardiente es más de Colombia, pero ya se toma mucho ron. La realidad es que se toma mucho ron. Ustedes me dicen hasta cuándo. No, pues como tú gustas, ¿verdad? ¡Más! ¿Qué vas a decir? A ver. ¿Ese es el tuyo, no? Híjole, No. Entonces ese no es el mío. Ese es el tuyo, la visita. híjole. Vamos a Son ver. las 2. Bueno, Yo casi no tomo, entonces chiquito. Ok. Ya, sin que. ¿No? Bueno, pues aquí lo vamos a Sí, procesar. ¿Ya va a ser el saludo o qué? Ah, sí, por la buena suerte, ¿no? Acuérdate, Salud buena suerte. por uno de nuestros grandes emprendedores de Por Chihuahua. Ricardo. ¡Salud! Salud. Para entrar en calor. Muy bien. Está bueno. Fresco. Después, ya, Lo puedes comprar. No puedes. la dinámica. Bueno, vámonos directo a la dinámica. Yo sé que eres experto en encender cerillos. Y ahorita lo vas a demostrar. Nosotros tenemos aquí una dinámica que es un ranking de a ver quién dura menos. Entonces, sabemos que puedes ganar. Ok. Puedes usar 2 cerillos nada más. Si lo puedes hacer con uno, pues mejor. Ok. Y te vamos a preguntar 2 cosas. La primera es... ¿Qué pasó? Primero, ¿quién eres? No cómo te llamas. O sea, tienes que decir un poquito, contarnos un poquito sobre ti. Ok. ¿Ok? Y la segunda es, ¿qué problemática resuelve tu startup? Ok. ¿Sí? Ok. Está bien entrenado. Es como es con cerillo. Ya sabes. Ok. Le sabes Qué a los presión. No se crean. Qué presión es prender el cerillo. Tiene propiedad intelectual este tipo de pitch, ¿eh? Sí. Ok. Como si estuvieras en Shark Tank. Y es mientras se acabe el Puedes usar hasta 2. Ok. Sí. Sí. Pero no, procurar un incendio. El cerillo, porque es perdón. mucho más. Tengo miedo, la realidad de. Nunca te había visto con miedo, Ricardo. Ya sé. Échale. Ok. Bueno, básicamente me considero una persona resiliente, una persona soñadora y una persona con mucha disciplina en lo que se propone. También en cuanto a lo que resolvemos en la startup,
es un problema, qué miedo, es un problema de la garantía alimentaria. La realidad es que siempre hemos soñado con tener un planeta en donde existan la mayor cantidad de alimentos disponibles. Pensamos que la respuesta era producirlos, pero lo que tenemos que hacer era cuidarlos. ¿Quieres usar tu segunda oportunidad? Porque en la norte... No, acá. Ok. Corte comercial, los dos tomando. Ah, ¿qué crees? Y, sí. Chale. Y la realidad es que, volviendo un poco a mi persona en particular, también disfruto mucho compartir con los seres queridos. Me gusta mucho compartir con mi equipo. Y siempre tratamos en que cada una de las personas que formamos el equipo actual, por ejemplo en SafeRoot, estemos muy alineados en cuanto al propósito, al resolver el problema y no olvidarnos tampoco de disfrutar el proceso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que me caracteriza a mí, a la startup, y también aparte de lo que somos como equipo. Muy bien. No. Lo ponen en la madera. La madera, Un episodio más que no quemamos el lugar, por ahí le dicen a los propietarios que todo bien, ¿verdad? Oye, Ricardo, en otros episodios hemos hablado con gente de distintas edades y yo les daba un dato de que el promedio de edad de los founders en Chihuahua es de 35 años. Hablábamos en otro episodio, por ejemplo, ha habido dos casos que han estado también en iGEM, que luego los norteños lo podrán escuchar. Pero una de las cosas interesantes, que ahorita lo hablábamos antes de iniciar, es que pues tienes 26 años, todavía no acabas la carrera porque te has metido a ganar lana y a entrarle al mundo del startupismo, por decirlo así, ¿no? Pero ¿cómo ha sido este reto que te ha implicado el que desde estudiante fundes una startup que hoy tiene, ahorita nos dices cuántos empleados, porque es difícil, ¿no? O sea, captar talento, alinearlos a tu misión, que tengan la misma hambre que tú y que nos platiques un poquito de cómo ha sido desde tu, digamos, inexperiencia, ¿no? Por decirlo así, por tu edad. Claro, fíjate que la pregunta está interesante y se me ocurren miles de cosas, ¿no? Lo primero es el tema de, si es cierto, es parte de inexperiencia y en ocasiones el hecho de que no nos hayamos enfrentado, por así decirlo, a formar una empresa desde cero. La realidad es que a veces abre unas posibilidades porque no te imaginas en ocasiones los retos que te vas a entrar, ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto juega un punto pues muy a favor en iniciar muy joven, ¿no? Como que esa parte de obstáculos y de miedos no los tienes tan presentes y básicamente quieres ir y comerte el mundo, y la realidad es que siento que eso está padre, pero también está padre que nunca, a pesar de que crezcamos, lo tengamos, ¿no? Siempre hay que crecer y saber que el miedo es solo un factor limitante, ¿no? Ahora bien, siendo estudiante y siendo emprendedor, la realidad es que el propósito siempre ha estado claro. Siempre siento que van de la mano. Siento que el conocimiento que uno adquiere, no solamente en la universidad, sino en la vida, cumple su finalidad cuando se aplica, cuando se resuelve un problema. Entonces, la realidad es que en esa parte siempre ha estado muy alineado, ¿no? Estamos estudiando, estamos aprendiendo, captando conocimientos para aplicarlo. Sin embargo, lo que nunca está alineado, como ahorita lo comentaba Andrés, es el tema del timeline, ¿no? Generalmente tenemos un tiempo preestablecido para la carrera y luego pues se abre un conjunto de horizontes. En mi caso no fue así. En mi caso, hasta cierto punto se unieron en ese camino. La escuela evidentemente se hizo más larga porque tomaba materias en algunos semestres, en otros no. En ocasiones veía la necesidad de pausarla para un siguiente año, etcétera. Pero el propósito siempre ha estado muy claro, ¿no? Y el propósito es crear esa abundancia de alimentos en el planeta. Y para ello, siempre y cuando siento que de una forma muy organizada se pueden llevar las dos a la mano, pero siempre es importante que como personas tengamos claro cuál es nuestra prioridad. Y en mi caso, la prioridad siempre ha sido aplicar esos conocimientos en algo como lo que es MySafe. Oigan, a mí me hizo un poquito de chispita que dijeran de que lo inexperto, ¿no? O sea, ¿ustedes piensan que la juventud es sinónimo de ser inexperto? Yo no creo eso. Yo creo que la juventud es sinónimo de oportunidades. Sí. Y dependiendo las etapas, vas teniendo oportunidades que vas adquiriendo. O sea, no puedes de la universidad querer ser presidente de la República, por ejemplo. ¿Cómo que no? Podrías, Mi sueño. a lo mejor, ¿no?
Pero no sé qué piensa Ricardo, y también en esa plática creo que estamos omitiendo una parte muy importante, es que le platiques a nuestros norteños, o sea, qué es Safe Fruit, porque Sí. estamos asumiendo, porque todos te conocemos, porque eres famoso, ¿no? Pero a lo mejor yo le digo el club de Toby, aquí te conocemos, pero platícanos esa Club parte. de Toy. Ya vimos con los artes millennials, anótenlo. Para los foráneos del club de Toby, Safe es básicamente una empresa, un gran equipo de trabajo que lo que hacemos es incrementar la vida útil de los frutos. Y siempre pongo un ejemplo muy claro. Un aguacate dura de 8 a 12 días, con nosotros dura de 18 a 24 días. Es más del doble de la vida útil. Pero eso hace que no solamente en nuestra casa podamos mantener el fruto por más tiempo, eso hace que exportaciones de México a otras partes del mundo sean posibles, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Creemos mucho en un gran propósito, que es crear esa abundancia de alimentos en el planeta Tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de tecnologías que son capaces de incrementar esa vida útil, ¿no? Ahora, volviendo también a esa pregunta que me pareció bien interesante, ¿qué pienso de la falta de experiencia, por así decirlo? Es un muy buen dato, porque la realidad es que en ocasiones podemos ver que en la universidad encontramos un talento y personas muy preparadas que son capaces de resolver cosas. Sin embargo, como desde mi perspectiva y ahorita que veo hacia el pasado, me acuerdo cuando estaba en la universidad y sí sentía que me faltaban como que aprender, tenía Sí. mucha hambre de conocer cosas, de ver cómo se comportaban, pero eso no quiere decir si es cierto que era falta de experiencia, sino más bien era como la percepción que uno tenía Sí. en ese entonces. Entonces, la realidad es que sí está bien interesante eso. Y ahí pues entra también la parte de, híjole, o sea, yo creo que también una parte que nos pasa es, ok, la carrera nos puede llegar a llenar, pero siento que también a veces es como ya un estereotipo de estudiar una carrera, ¿no? De que, no, pues ya tienes tu título, sigue la maestría, sigue el doctorado, pero que tantas veces aplicamos realmente eso, como tú dices, en una problemática, ¿no? O sea, en realmente hacer algo y darte a madrazos, como se puede decir, y realmente pues ya, porque si la riegas en la escuela pues no la riega uno, o sea, Tan fuerte. ¿no? Pero si la riegas ya en un mundo startupero, pues ya más quemado, no con eso. Confirma, Sí, Pues, o no, pues sí. nada. Híjole, pues está interesante. Yo siento que los riesgos como que dependen mucho de cada persona. Eh, Uno de los puntos que siempre he visto en la trayectoria es que hasta cierto punto yo sí, desde el punto de vista personal, como que tenía esa también como tarea o ese deber de sí hacer algo que cumpliera el objetivo y como que no había un plan B, ¿no? O sea, yo llegué a México y empecé a estudiar la carrera, pero luego no había un plan de que, ok, me voy a regresar o no había algo. Es decir, tienes como cuando llegas a un lugar y quemas el barco, ¿no? Entonces, siento que hasta cierto punto sí había cierta presión, pero nunca lo enfoqué en que, ok, tengo que hacer esto por esto, sino porque me gusta, ¿no? Y yo creo que al final de cuentas es lo importante, pero sí siento que de forma como estadística, una persona que está dentro de estudiante tiene menos, como que sí menos hasta cierto punto cosas que cumplir ante la sociedad y ante las cosas, responsabilidades que una persona que ya está pues en edades un poco más grandes. La de Andrés. Perdón aquí las niñas de prepa que invitamos al podcast. Ay, niños de prepa. Vamos a hacer un diccionario de palabras Sí, millennials, las palabras de Andrés. millennials, anótenlas ahí. Ahí pónganlas en los comentarios. ¿Alguien me puede quitar las loncheras aquí, la señorita? Ya empezó. Oye, Richard, y a lo mejor es un tema tabú que hablamos mucho de eso. Creo que es porque Chihuahua, pues todavía es una ciudad en crecimiento, sin duda. Pero, o sea, me gustaría que le recuerdes un poquito a la audiencia, a nuestros norteños, sobre, o sea, tú vienes de Venezuela, ¿a qué edad llegaste? Y sobre todo la pregunta que creo que va a ser diferente a otros espacios donde has estado. ¿Qué le cuentas a tu familia de allá cuando te dicen, oye, y en Chihuahua, pues investigan, va a salir un perrito, ¿no? O sea, si pones en Google Chihuahua, sale un perrito Chihuahua, Sí, es literal, ¿no? Sí. Le tienes que poner Chihuahua Estado o lo que sea para que salga algo. O sea, ¿qué le cuentas y por qué sigues aquí? Ok, esa también es una buena pregunta. Siendo honesto, yo llegué a México por un tema de un intercambio del Club Rotario. Cuando la primera vez que busqué Chihuahua en Google, literalmente salió un Chihuahua. Siendo honesto, sí sabía dónde estaba, etcétera, porque tenía amigos que habían venido de intercambio acá. Pero no había como que, pues generalmente hablaba de que me voy a México y todos se van como a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etcétera.
Y la realidad es que cuando yo llegué aquí me encanté. O sea, me encantó la familia, me encantó la parte de hospitalidad de las personas, me encanta cómo acá me recibieron como si fuera parte de la familia, aunque no lo fuese, incluso venía de otro país. Y yo creo que eso al final de cuentas es lo que es relevante. He estado en diferentes estados de la República, no quiere decir que los otros estados de la República no sean así, pero fue donde yo me sentí como en un hogar, ¿no? Entonces, Chihuahua para mí siempre ha sido así. Yo creo que lo más destacable siempre es las ganas de las personas de ayudar a otros seres humanos, ¿no? ¿Y qué le cuento a mi familia? Pues ya estando acá, la realidad es que ya se pone bien interesante por el tema, por ejemplo, de que no he terminado la carrera, por el tema de que, oye, pues está muy padre Seyfried, pero y luego, y el título, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que el papel de nosotros también es explicar las razones por las cuales decidimos, sobre todo a los seres queridos, ¿no? Y allí platicar. Ok. Y es que cuando platicas con alguien, bueno, yo lo que lo veo muy de mi punto de vista es de que o sea, ya estás impactando a un muchísimo número de personas, aunque no tengas un título, eso es lo que vale como persona, ¿no? ¿Qué estás impactando? ¿Qué problemática estás resolviendo? ¿Qué estás haciendo? O sea, eso es lo que se me hace muy chido cuando, bueno, yo conozco a alguien. Sí, y más porque, o sea, no sé en tu caso, pero yo a veces siento que quiero hacer todo. O sea, nuestra generación, yo creo que también te incluyo. Todo, pero en 15 segundos. Ay, queremos Ya hacer empezamos todo, con ¿no? el TikTok. Y a veces decimos, bueno, ya estoy trabajando, o sea, ya para que vaya a la escuela, ¿no? O sea, ¿cómo ves? ¿Eso para ti es una barrera o es un limitante? ¿O cómo has aprendido a llevar las dos cosas? Claro, fíjate que de entrada es una buena pregunta porque es algo que yo en ocasiones me he cuestionado, ¿no? Y me cuestiono de que no por lo que quiera hacer, sino por el tiempo que disponemos, ¿no? Al final de cuentas hay algo, el tiempo es bien equitativo, todos tenemos la misma cantidad de horas al día y lo que hacemos con ella es lo que importa, ¿no? Y luego me pongo a ver de que, ok, tengo 24 horas al día, Seyfried consume gran parte del tiempo, luego está también la carrera, ¿cómo hago para llevar ese balance? Pero al final de cuentas nunca lo he puesto como uno en el tema de voy a tomar uno y voy a dejar otro, sino más bien es de que, ok, hago uno y el otro, aunque me tome más tiempo, de igual forma lo voy a hacer, ¿no? Entonces, es así como llevo el balance, para dándole prioridad siempre. Yo creo que lo importante es que cada persona tenga como la prioridad en qué realmente se quiere enfocar, pero también lo otro, sí es posible hacerlo, igual en o sea, en un tiempo distinto. Sí, claro. O sea, yo creo que eso es algo también que nos caracteriza mucho a nosotras, de que estar en todo. Pero ¿cómo llegamos a este punto? A lo mejor, ¿cómo has llegado a este punto de estar en todo y no caer en estar en todo, pero no hacer nada, ¿sabes? Estar en Claro. todo, pero estando en Y todo. aparte, o sea, ¿creen, o sea, todos ustedes que hay un momento de su vida donde de ahí partieron y ya dijeron, este momento me marcó y yo quiero hacer esto? Y, o sea, ¿cuál ha sido su momento donde hayan dicho, este me marcó? Híjole, fíjate que ahorita que me lo preguntaban, sí recordé un momento. Yo recuerdo en algún momento estaba en toda la parte de investigación de Seyfried y eso es algo que hace mucho no recordaba, pero estaba en un momento de Seyfried como en un inicio, en una parte muy de pruebas de laboratorio, etcétera. Luego me acordé que me dio calor. Vi el tema. Estaba en un momento en el que estaba Seyfried en un inicio y luego estaba formando parte de iGEM y luego estaba formando también parte del equipo de embajadores de la universidad. Y luego... Somos embajadoras, ¿eh? Ah, sí. Sí, también. Muchas cosas en común, pero el punto fue que ya eran varias cosas, ¿no? Y a todo, o sea, siempre he creído en que tenemos que dar el 130%, Claro. en el que siempre tenemos que hacer más de lo que está a nuestro alcance para alcanzar esos objetivos de una forma bien interesante, pero también es tomar esa perspectiva de que, ok, me quiero enfocar en esto ahorita para no empezar a quedar mal con los demás Sí, compromisos. claro. ¿Y ustedes cómo lo han sentido? ¿Cuál creen que haya sido su momento que... Pues mira, yo en mi caso como buen emprendedor, definitivamente he agarrado cosas que me sobrepasan en muchas ocasiones de mi vida. A ver, ahorita Ricardo que nos platique, ¿no? Pero creo, en mi punto de vista, es que aprendes eventualmente a priorizar. No haciendo una matriz de priorización y como a veces te enseñan los libros, ¿no? O sea, realmente dices, ¿qué sí o sí tengo que hacer? Y es donde entra la grande disyuntiva de qué es urgente y qué es importante, ¿no? Pero hay veces que hay cosas urgentes que no necesariamente son importantes, pero que necesitas hacerlas, ¿no? O sea, por ejemplo, La familia. en la familia o algún trámite, o sea, el pagar impuestos, por ejemplo. O sea, a lo mejor no es importante para tu desarrollo como tal de avanzar, pero es algo urgente que eventualmente tienes que hacer, ¿no? Sí.
Entonces vas priorizando como de manera natural y es donde puedes definir qué hacer y qué no hacer. Y yo a veces le digo también a mi equipo es, si yo estoy comprometido con hacer algo que es clave para el desarrollo del proyecto o lo que sea que esté haciendo y decido hacer muchas otras cosas más, yo sé que esto importante que tengo que hacer, aun cuando me desvele, no vaya a una fiesta, no vaya al cine o lo que sea, lo tengo que hacer a fuerza. Entonces, por ahí va. Y creo que en SafeRoot te ha pasado. Y en esto podrías como platicarnos un poquito más y también cómo has logrado o hasta dónde has llegado ahí, ¿no? Claro, claro, fíjate que la realidad es que estoy consciente que justamente esas herramientas que tú comentas son importantes, ¿no? De una tabla, etcétera, pero al final de cuentas confío también en que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que queremos hacer y qué es lo Sí. importante. Entonces me gustó mucho lo que tú dijiste, Andrés, de que las tablas sí, en ocasiones permiten organizar muchas ideas, etcétera, pero al final de cuentas cada uno de nosotros tiene ese propósito muy claro y simplemente es recordar lo que para uno y para el entorno o el equipo con el que está trabajando es importante y perseguirlo, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en SafeRoot. En un momento, desde un punto de vista personal, habían varias cosas y luego vi SafeRoot y dije, ok, esto realmente es como el propósito que quiero perseguir. Vamos a darle, a priorizarlo, a otorgarle el mayor tiempo posible, pero al final de cuentas también dentro de la organización que formamos parte de saber cuáles son mis objetivos dentro de esa organización, ¿no? Y cómo podemos enfocar eso, ese esfuerzo en ese resultado, porque salen millones de cosas urgentes, ¿no? Todo el tiempo están saliendo cosas urgentes, pero es esa búsqueda de un constante propósito. Totalmente. No, yo tengo, la verdad es que a mí sí me parece muy interesante, regresándonos un poquito en tu trayectoria, al inicio, la parte de que hayas migrado para acá. Sí fue muy complejo en un momento porque yo llegué acá teniendo 16 años. Órale. Ya. Llegué pues en una situación, primero con un boleto de ida y de regreso, porque era el intercambio de un año, pero luego ya cuando varias personas y varias familias me apoyaron a mí para estudiar la carrera en el TEC de Monterrey, la realidad es que ya regresé a México, pero sin un boleto de regreso, ¿no? Entonces, Ok. de entrada, eso es muy complejo porque sabes que tu familia vive lejos, sabes que la situación del país, pues, estaba muy compleja y sigue estando muy compleja. Entonces empiezas como que entras en una etapa personal de ver la situación con otros ojos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista personal, sí fue muy complejo como ese impacto que tuve al momento de ya la migración es un hecho, ¿no? No es Sí. que me voy a intercambio y luego regreso con un boleto de ida y de regreso, no, es un boleto de ida y no sabemos en qué momento vamos a regresar, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva estuvo bastante complejo y desde el punto de vista de emprendimiento, en algún punto Andrés me lo preguntaba y yo creo que la respuesta es sí, o sea, siento que el migrante, y no hablo solo de mi caso, hablo de todas las personas que han migrado y no solo de mi país, sino de México a diferentes partes del mundo, son personas que también eso tienen muy presente, ¿no? Tienen un objetivo muy claro, son personas que no confían en los planes B, solamente tienen un plan A y el objetivo es tratar de alcanzarlo. Ellos saben que no existe otro camino y son personas que de entrada, y lo pueden ver muy, muy de cerca, ¿no? Las personas que migran son personas que están todo el día tratando de buscar ese sueño, tratando de alcanzar la estabilidad y tratando de cumplir ese gran propósito. Entonces yo creo que como emprendedor, el aprendizaje, porque luego ser migrante fue una lección, una elección, pero el tema del aprendizaje que deja ser migrante sí está bien interesante en ese sentido, ¿no? Es un aprendizaje de tratar de cumplir, de priorizar tus actividades, de saber cuál es tu objetivo, de saber que no vas a ver quizás a tu familia en mucho tiempo, tienes que empezar a tener ese balance incluso emocional de cómo tienes el trabajo en ese momento en la escuela, pero también tu familia está lejos, ¿no? Entonces, afortunadamente, todos esos problemas, y siendo muy transparentes, se mitigaron por el hecho de que encontré aquí en Chihuahua un hogar, una familia que la realidad, y no solamente una, varias familias, pero una en particular que es con la que vivo, pero es toda esa parte de que Chihuahua hizo esa parte como dolorosa de la migración, más bonita, más agradable, la disfruté mucho, pero al final de cuentas también hay una lección detrás de ello y es cumplir ese gran propósito. ¿Y en Venezuela tú estabas en una situación vulnerable o era, digamos, una familia normal, por así decirlo? O sea, Claro, la realidad es que
Yo creo que todos en Venezuela estuvimos vulnerables cuando la situación económica se acomplejó. No, muy pocas familias no estuvieron en una situación complicada desde muchos tipos de vista, ¿no? Tenemos la parte económica, pero tenemos la parte de persecución política, tenemos la parte de pues, todo el tema de desigualdad social que existía en el país. Entonces, todos vivimos esas consecuencias. En mi caso, mis padres son también profesionistas, mi papá es veterinario, mi mamá es médico, y luego una de las cosas que siempre nos enseñaron era justamente a perseguir ese sueño, ¿no? Entonces fue en el momento en el que se desploma la situación y que las cosas no empiezan a funcionar, es de que, ok, Ricardo y Gracie, que mi hermana se llama Gracie, nos platica a mis papás de que pues nosotros les dejamos a ustedes las cosas más importantes que un papá le puede dejar a sus hijos, ¿no? Y son los valores. Es la forma de perseguir sus sueños, es ser responsable, es ser respetuoso. Entonces, como la situación estaba muy compleja, mis papás dijeron, sigan sus sueños, ya nosotros aquí estamos, pues para lo que se ofrece. ¿Y crees que México haya sido clave, Chihuahua haya sido clave o que hubieras podido hacer tu emprendimiento en algún otro lugar? Otro universo. En otro universo. Está interesante. La realidad es que yo siento que, no siento, así lo fue. Chihuahua sí me permitió realizar muchas cosas y me sigue permitiendo realizar muchas cosas, ¿no? Yo llego en un momento en el que cuando se crea SafeRoot está en un punto en el que había un paper de investigación, habían ciertos resultados, ya tenemos ciertas pruebas, etcétera, pero el punto era, ok, bueno, este problema lo podemos resolver y se queda en un paper, pero luego encuentro el ecosistema de emprendimiento y me doy cuenta que eso puede llegar a la realidad, ¿no? De que todo lo que se plasma en el papel quizás puede salir de ese papel y puede tener un impacto en lo que estamos viviendo. Y fue allí cuando positivamente vi esa ventaja en Chihuahua, ¿no? Fuera del lado personal que ahorita lo platicábamos, desde el punto de vista de emprendimiento, me apoyó mucho en ese sentido y todo el ecosistema hizo como una innovación puede salir de la academia, puede salir de un paper de investigación y puede convertirse en algo tangible y en un producto, un servicio que se puede ofrecer. Oye, yo quiero que nos platiques así de manera muy breve, previo a SafeRoot. O sea, ¿qué pasó de emprendimiento en tu vida? O sea, ¿vendiste empanadas o vendiste algo, Tupperware, no sé, o sea, lo que En sea? ocasiones, ¿no? De que no, a los 11 años ya... la realidad es que no. La realidad es que mi situación es un poco distinta en ese sentido. Mi sueño cuando era chico era siempre trabajar en la ciencia, pero lo veía mucho incluso en otras áreas, ¿no? Entonces la realidad es que siempre soñé en ese sentido, como que un factor de emprendimiento nunca hubo en particular. De hecho, yo me acerco a la parte de emprendimiento ya en el ecosistema de Chihuahua, luego de haber como concluido una parte de la investigación, ¿no? Entonces, yo sí soy como una persona que formó ese ecosistema y hasta cierto punto, pues esa búsqueda de respuestas que uno tiene por medio de lecturas y por medio de otras cosas, ¿no? Entonces, la realidad es que nunca tuve un factor como tal de emprendimiento, de crear, de vender, ese tipo de cosas como tal, ¿no? Sin embargo, dentro de mi trayectoria siempre destacó mucho la parte de disciplina. Fui a 2 Juegos Panamericanos de béisbol, eso es algo que muy pocas personas lo he platicado. Entonces eso forja mucho también esa parte de disciplina, como si quieres un objetivo, pues lo tienes que cumplir. En algún punto quizás mi sueño fue llegar a ser beisbolista, pero hubo como que muchas cosas. Luego vengo de una familia en la que vivía con mi abuela y mi abuela siempre fue muy concreta en los compromisos, en cómo por medio del trabajo se puede lograr lo que uno quiere, ¿no? Entonces, como tal experiencia de ventas, no, pero sí una formación que el día de hoy aplicamos mucho y muy de cerca en la startup y que viene desde que eran. Okay. Entonces, perdón, antes de SafeRoot fue como iGen, y luego ya diste ese brinco a SafeRoot. Sí, exacto. Podríamos narrar la historia hasta cierto punto en que entro a la universidad. Luego estoy en iGEM. Hay un acercamiento muy fuerte a la parte de biotecnología. Siempre me encantó la parte de biotecnología y cómo la ciencia puede resolver situaciones como muy globales. Entonces yo estaba en iGEM y veo cómo en particular la biología sintética o en este caso la biología molecular se pueden crear productos que pueden ser de gran utilidad, ¿no? Entonces ahí tuve un acercamiento muy fuerte
a la parte técnica, a la parte de ciencia dura, y luego me acerco a la parte de emprendimiento, que fue por medio de una plática, alguno de este tipo de eventos, y la realidad es que fue cuando dijimos, ok, esto no se puede quedar acá, tenemos que hacerlo. Y hubo un momento donde tú dijeras, o sea, bueno, yo creo que hay muchos de estos momentos donde uno se quiere rendir, donde uno ya está así como, no, ya quiero tirar de que todo y volver a hacer otra cosa. No sé si, o sea, bueno, va para todos de que han tenido uno de esos momentos y qué fue lo que los sacó adelante. Ok, fíjate que la realidad es que todos los días vivimos momentos bien complejos. A medida que la organización como que crece, los retos se vuelven cada vez más complejos desde un punto de vista que ya no es un problema, un factor, ¿no? Ya empiezan a que esa toma de decisión viene de muchos factores, son problemas muy multifactoriales y la realidad es que cada día nos encontramos con problemas más complejos. Siéndote muy transparente, sí nos ha tocado situaciones muy fuertes, por ejemplo, de alguna vez que una persona quizás no llegó a una aplicación, el fruto viajó, llega a una situación muy complicada porque nosotros permitimos en ocasiones esas exportaciones, ¿no? Y ese tipo de cosas de cómo vamos a sacar este nuevo producto, cómo vamos a llegar a este cliente, ese tipo de situaciones que todo el día de forma cotidiana se ven en una empresa, ¿no? Sin embargo, la realidad es que creo que nunca ha sido una opción darnos por vencido. De hecho, y uno de los puntos que platico es que siempre estamos muy casados con el problema y no con nuestra solución, ¿no? Entonces eso quiere decir de que, ok, el problema es que estamos resolviendo es la garantía alimentaria. Si Safefruit o los productos que tenemos actualmente no lo están resolviendo, una de las cosas que puede estar seguro y les puedo asegurar es que el equipo vamos a intentar desarrollar algún otro producto, algún otro servicio para poder detonar ese problema, ¿no? Y resolver esa situación. Entonces como que nunca hemos pensado nos vamos a dar por vencido, sino más bien que siempre han sido innumerables las cantidades de iteraciones que hemos tenido para llegar a lo que es hoy. Oye, y en este tema de iteración, de prueba y error, de fracasos, porque también ahorita llegará el momento de preguntarte como que nos le eches flores a Safefood, pero en este preciso momento es, o sea, empezaste, me imagino que en un inicio tuviste founders, pero platícanos como los momentos donde dijiste, madres, ¿y ahora qué hago? O ¿cómo resuelvo esto? O cosas que la hayas regado y dijiste, hijo, no jaló el biopolímero, no sé cuál es la palabra correcta, pero... Y llegó y se fue a Rusia, iba en un barco y no está jalando, y llegó todo podrido, ¿qué hago? Ese tipo de como fax. Claro. Platícanos y Pues cómo... todos los que dijiste son ciertos. No, no recuerdo en ese momento en particular porque traté de ya superarlo. Pero fue, sí, de bloquearlo. Pero fue un momento en el que se aplicó, ya llega el reporte de la aplicación, veo el código de aplicación y veo, esa no era la aplicación de aguacate. O sea, dentro del centro logístico se envió otro producto. ¿Y de qué tamaño era el pedido? No, eran como 4 contenedores de frutos que son 80 toneladas, ¿no? Entonces, ya son problemas que pesan, sobre todo por el precio del aguacate. Y son complejos, ¿no? Es allí cuando uno empieza a decir, ¿cómo lo resuelvo, no? Pero siempre hay una solución cuando uno está casado con esa manera de resolver el altercado, ¿no? Y en ese momento, Andrés, lo que nosotros hicimos fue bastante simple. Lo que nosotros hicimos fue platicar con el cliente. Yo personalmente fui y le dije, no fue mi error, pero dije, fue mi error. Al final de cuentas, si uno se equivoca, todos asumimos la culpa. Es nuestra responsabilidad. Vamos a cubrir de forma paulatina el costo de esa exportación, pero ayúdanos con una carta que nos garantice unos 9 meses de pedido y yo personalmente voy a ir a aplicarlo. Entonces, es como ves esa situación. Claro que eso no llega en un día, ¿no? Cuando pasó eso fue de que el elmo en llamas, pero al otro día ya fue de que, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Y tratar de buscar soluciones. Pero lo que tiene más valor es cuando se ve esa solución resolviendo realmente ese problema. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a aplicar pruebas. Nunca regalamos pruebas en ese entonces y no regalamos pruebas porque luego regalamos pruebas y la gente como que no lo tomaba valor, ¿no? Entonces, ese tema de cómo corro paid pilots, cómo corro
pilotos que realmente me estén pagando, porque la gente, no porque vamos a ganar dinero de eso, sino porque la gente le toma la importancia. Entonces empezamos a ejecutar una estrategia de reducir esos precios para que las personas pudieran utilizar la tecnología a un muy bajo precio, pero al final de cuentas que le prestaran atención. Oye, Ricardo, ya se nos anda acabando el tiempo. Ya de Bien modo triste, lloración, falta la verdad. mucho Sí, por preguntarte. para los norteños, pero falta otro capítulo de la siguiente temporada, ¿no? Ay. Oye, pero 2.0. ya como para, pues, englobar todo, ¿tú qué crees ya después, pues, de SafeFruit? ¿Qué premios, qué, ya de todo lo que has logrado, qué crees que es lo que ha sido, que te ha marcado más como persona? Y también a SafeFruit, ¿qué premios ha marcado más? O sea, sé bien vanidosote. Sí, O sea, sí, presume sí. SafeFruit Oh. como nunca lo has presumido. ¿Qué has logrado? ¿Qué evaluación tienes? Bien presumidote. Sí. Claro. Está complejo porque siento, y siendo muy, muy transparente, que el gusto, y lo pueden confirmar con todo el equipo, que el mayor gusto que yo tengo de todos, es cuando mandan una foto al día 15 y vemos cómo el fruto está desperdiciado y el de nosotros sigue vivo. La realidad, y todo el mundo lo puede confirmar. O sea, eso realmente es lo que a mí me emociona. ¿Por qué? Porque los premios, la realidad es que ahí están en la casa y en ocasiones ya ni están, ¿no? El tema de la evaluación, no estamos por eso, la evaluación es justamente para alcanzar el siguiente paso. El tema de la cantidad de ventas que se tienen también es como un medio para alcanzar ese fin. Y al final de cuentas, yo creo que el sueño o esa parte vanidosa que me preguntabas, Andrés, yo creo que aún no lo hemos logrado. ¿Cuál sería? Ese sería, nosotros queremos estar en todos, absolutamente todos los países del mundo resolviendo este problema. Nosotros sentimos que este problema no es cuestión de mercado, todo el mundo consume alimento. E incluso acá en México es para llegar frutos de México a Estados Unidos o de México a Rusia o de México a China. Actualmente exportamos a 6 países, pero existen países, por ejemplo, en el cual estamos participando que no existe refrigeración, ¿no? Entonces, SafeFruit hace la diferencia de mantener ese fruto por más tiempo, porque al final de cuentas es donde se ve ese impacto real de que las personas pueden llegar a consumir ese alimento porque no tienen refrigeración y con la tecnología se está incrementando, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como el punto más vanidoso, saber que en algún punto podemos estar en todos los países cumpliendo esa meta y al final de cuentas, creo que al final, que es lo más gratificante, ¿no? Saber cómo la tecnología está teniendo ese impacto y todos los días, claro que la evaluación es importante porque pues, nos permite obtener fondos. Las ventas son importantes porque nos permiten tener más líneas de investigación, pero siempre lo he visto como un medio más que como el fin y como que eso no, genuinamente no me llena a mí. O sea, soy una persona hasta cierto punto muy minimalista en mis hábitos de consumo y al final de cuentas siento que estamos aquí como por una razón y esa razón es la que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Claro. Pues muchísimas gracias, Ricardo. En resumen breve, a los 16 años llegaste a Chihuahua, hace aproximadamente 10 años por cuestiones de rotarios. Después regresaste a Venezuela y volviste a Chihuahua sin un boleto de regreso. Después en las experiencias de emprendimiento fundaste SafeFruit a través de iGEM, que recordándole a nuestros norteños es una competencia internacional de biología sintética. Y creas SafeFruit, que hoy por hoy es una de las startups más exitosas de Chihuahua, de México y me atrevería a decir que del mundo, porque estás resolviendo un gran problema en la humanidad, que es el hambre en el mundo, ¿no? Entonces eso es de reconocerte. Sabemos que vas a ir mucho más adelante, que vas a ir teniendo más éxitos, que vas a resolver mucha hambre en muchos países más. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a los norteños que nos escuchan el día de hoy. No sé si quieras cerrar con alguna frase mamalona así para la audiencia. Ustedes están buenas estas frases, ¿verdad? La realidad es que sí me gustaría cerrar diciendo que busquen sus sueños y háganlo realidad. Yo creo que al final de cuentas es lo más importante y lo que cada uno de nosotros se va a llevar cuando dejemos este plano, ¿no? Entonces, a buscar cada uno de ustedes sus sueños. Muchas gracias. Gracias. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio.